En estos vídeos os vamos a hablar del burnout, que es lo que se llama el estrés crónico en el trabajo, el síndrome del quemado. Aquello que nos ocurre a aquellas personas cuando en nuestra actividad laboral notamos que nos vamos desgastando, que perdemos motivación, que tenemos problemas con los compañeros. Esto afecta a un 60% de la población, o sea que estamos hablando de algo muy importante. Vamos a hablar de algunas de las razones que hace que una persona pueda entrar en el síndrome del quemado, una dolencia bastante perjudicial para la salud. Una primera muy básica y que vamos a entender todos es la sobrecarga de trabajo. Cuando estamos sobrecargados, nuestro sistema nervioso se tiene que sobreadaptar para ser capaz de acudir a esas demandas externas. Eso lo podemos soportar unas cuantas semanas, incluso unos cuantos meses, pero cuando el sistema está en este modo de funcionamiento durante años, no es capaz de sostener este nivel de carga. Y es cuando empiezan a aparecer síntomas de los que hablaremos más adelante, que tienen que ver con esa sobrecarga mantenida en el tiempo. Otra cuestión que hace que entremos en estrés tiene que ver con la falta de control sobre lo que estamos haciendo. El que no sepamos exactamente cuál es nuestra función, que no sepamos qué hacemos, en qué va a terminar nuestra actividad. La falta de control tiene que ver muchas veces con trabajos ejecutivos en los que realmente no ves el final de lo que haces. Las personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, pueden ver su edificio, pueden ver aquella casa que han hecho, aquella pared. Sin embargo, en otras actividades laborales esto es imposible. Tú no ves exactamente qué sentido tiene tu actividad laboral. Algo también muy básico y que tiene que ver con lo que podemos todos entender es las condiciones precarias a las que muchas personas se ven sometidas. Condiciones precarias que tienen que ver con malas condiciones de trabajo, sueldos muy bajos, en condiciones a veces en las que los contratos son abusivos. Este tipo de situaciones, por las que pasa muchísima gente, hacen que este tipo de personas, cuando mantienen este tipo de actividad laboral durante mucho tiempo, les genere esta sintomatología. Algo que también nos afecta, también yo creo que a los españoles más que a otros miembros de la Comunidad Europea, son las relaciones interpersonales. Los españoles necesitamos, tenemos preferencia por tener una buena relación laboral, incluso lo ponemos por encima del sueldo. Esto quiere decir que cuando tenemos conflictos de tipo acoso por parte de algún jefe, situación de incomodidad con compañeros, situaciones en las que entramos en distintos conflictos, este tipo de cosas hay a personas que les afecta mucho, en gran medida. Y esto, de igual manera, cuando no se puede solucionar, cuando esto se mantiene en el tiempo, hace que la persona genere muchísimo conflicto, no solamente con la actividad laboral, sino con las personas que forman parte de él. Otro aspecto básico es la falta de reconocimiento en nuestra actividad laboral. Cuando no se nos reconoce, cuando no se nos valora, cuando las personas que hay a nuestro alrededor, sobre todo los jefes, no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, lo que termina ocurriendo es que nos vamos quemando poco a poco. Es importante que uno pueda tener percepción de crecimiento, que pueda tener la percepción de que lo que está haciendo puede seguir creciendo. Cuando esto se para, sobre todo cuando se es más joven, cuando sentimos que el techo está muy bajo, que es imposible subir, cuando no se nos valora, nos afecta enormemente. Y si podemos cambiar de trabajo, lo haremos, pero si no podemos, es fácil que aparezca esta sintomatología del síndrome del quemado. Nuestro cerebro funciona genial con estímulo nuevo, con estímulo cambiante, le estimula, le da energía. Cuando entramos en monotonía, cuando estamos haciendo siempre lo mismo, puede parecer que tenemos más percepción de control, que sabemos en nuestro trabajo lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien, pero ocurre todo lo contrario. Cuando entramos en ese estímulo repetido un día tras otro, dejamos de tener esa capacidad energética de hacer ese trabajo de forma conveniente. La monotonía es uno de los grandes problemas que tienen que ver con ese síndrome del quemado. Esa monotonía mantenida en el tiempo y que en muchas actividades laborales no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta la posibilidad de ir modificando un poco, por lo menos, ese entorno de tal manera que la persona sienta que está haciendo algo diferente. Te voy a hacer un poco de hincapié en algo que hablábamos antes, en otro vídeo, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Centrarnos un poco más en lo que significa el acoso laboral. Cuando una persona siente que hay un compañero o un jefe que de alguna manera
sabotea su trabajo, que no le deja ascender, que no le deja subir, que no le deja crecer, este tipo de situaciones son enormemente desgastantes. Los centros de salud mental están llenos de personas que sienten que hay otro compañero o un jefe que hace todavía aún más difícil la situación, que tiene algo en contra mía, que me presiona, que me critica, sobre todo cuando notamos que esta crítica es subterránea, que no es directa, sino que muchas veces tiene que ver con aquello que yo estoy percibiendo que ese jefe, ese compañero está haciendo contra mí. Esto es muy complicado de llevar para nuestro sistema nervioso. Vamos a hablar ahora de algunos de los síntomas que tienen que ver con el síndrome del quemado, aquellas cosas que nos ocurren cuando tenemos este burnout. Una de las cosas es el agotamiento emocional, que genera una serie de sintomatología que tal vez pueda resonarte, como por ejemplo puede ser la percepción de fatiga crónica, falta de batería, desgana absoluta de ir a trabajar, el sentir el sábado por la tarde que ya estoy activándome porque pienso que el lunes tengo que ir a trabajar también, sensación física también que puede tener que ver con dolor de cabeza, problemas de sueño, sensación de comer mucho o comer poco, percepciones también somáticas de todo tipo que pueden tener que ver con ese sistema nervioso hiperactivado durante mucho tiempo. Este desgaste hace que la persona se sienta muy incómoda en esa actividad laboral y le resulte muy complicado acudir a ella. La despersonalización es otro síntoma típico del quemado. ¿Qué nos ocurre cuando estamos sufriendo esto? Pues nos ocurre que nos distanciamos emocionalmente con todo lo que tenga que ver con nuestra actividad laboral, con los compañeros, con la propia actividad, con los usuarios que podamos tener en esa actividad. De tal manera que, por ejemplo, en personas que tienen un trabajo donde tienen que conectar con personas, pues dejan de hacer su trabajo de forma conveniente, se desgastan. Por ejemplo, es muy típico de la enseñanza, de los sectores sanitarios como el mío, donde ya te deja de importar el paciente, te deja de importar el alumno, simplemente quieres que pase el día, quieres que llegue el día siguiente. Y eso se nota porque al final las personas, los propios usuarios y las personas que rodean en el trabajo a estas personas notan que ya no están allí, que están en otro sitio. Esto es muy incómodo para el propio sistema nervioso. Otro síntoma típico es la falta de capacidad en el propio desempeño de mi trabajo. La persona se siente con baja autoestima, siente que no puede hacer bien su trabajo, que se le complica, que algo que antes podía hacer con relativa calma, ahora no puede hacerlo. Y esto hace que aparezcan sintomatologías relacionadas, como pueden ser estados depresivos, la percepción de que cada vez que hay alguna situación un poco más compleja no voy a dar la talla, no voy a ser capaz de hacerlo. Y esto va haciendo un poco efecto bola de nieve, que se va cayendo por la montaña. Cada vez me siento peor, cada vez me siento más incapaz. Y hace que mi propio entorno y los estamentos superiores de la propia empresa pues empiecen a notar que no estoy haciendo mi trabajo, me vayan apretando más y al apretarme más sube aún más esa percepción de estrés y luego aún peor. Podemos decir que cuando estamos quemados nos van a pasar una serie de cosas casi de forma inevitable. A nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, de procesamiento mental, notaremos como tenemos dificultad de memoria, dificultad de atención, de concentración. Tendremos muchísimos pequeños errores. A nivel conductual también tenderemos a aislarnos, a separarnos del grupo, como que preferimos esa percepción de me aparto para intentar recuperar un poco de esa energía. Y evidentemente la que tiene que ver con la propia motivación, que la motivación no deja de ser energía que enfocamos a la actividad. Y ahí perdemos cualquier capacidad energética de centrarnos en aquello en donde sentimos que no somos capaces de hacer. También existen factores de personalidad individual que afectan al burnout, al síndrome del quemado. Por ejemplo, cuando tú eres muy autoexigente, muy autocrítico, tal vez te encuentres con que nunca eres capaz de cumplir tus propias expectativas. Puede ser que no haya nadie de fuera que te esté exigiendo ni te esté demandando que hagas las cosas de determinada manera, pero tú te autoobligas. Eso hace que manteniendo el tiempo, lo único que consigas sea frustrarte porque no eres capaz de llegar hasta donde quieres.
Esa frustración te va haciendo desmotivarte y alejarte de lo que antes parecía que te motivaba. Algo que también puede generar el síndrome del quemado es la falta de equilibrio entre la vida personal y la laboral. Evidentemente, cuando sentimos que el trabajo ocupa el 80, el 90% de nuestro tiempo, que todo gira alrededor del trabajo, que me pueden llamar en cualquier momento, que tengo que acudir en días en los que en principio no trabajaba, cuando me llaman a deshoras, al final esto va generando una quiebra en el propio sistema nervioso. Todo se puede aguantar un tiempo, el sistema está preparado para aguantar unas semanas, unos meses de más carga, pero cuando esto se va manteniendo en el tiempo, cuando no tienes posibilidad de hacer cosas gratificantes, cuando tu vida personal está en un segundo plano, va a ser bastante inevitable que acabes quemado. Si resulta que nuestra actividad laboral nos mantiene un poco al límite, estamos cansados, pero lo podemos manejar, lo podemos soportar, nos reponemos más o menos cuando llega el fin de semana, cuando nos vamos de vacaciones, el hecho de que tengamos dos, tres acontecimientos vitales que tengan que ver con nuestra vida personal puede hacer que nuestro sistema ya no sea capaz de regularse como antes lo estaba haciendo. Es como esa gota que colma el vaso. Cuando hay acontecimientos externos que nos resultan en otro tipo de situaciones manejables, pero ya estamos muy fatigados con el trabajo, nos vamos a desbordar. Y será fácil en ese momento que aparezcan sintomatologías derivadas de ansiedad, incluso de sintomatología depresiva por desgaste.